La práctica número 2 consiste en el análisis de 3 movimientos utilizando el programa Tracker. En el primer caso, tendremos un cuerpo moviéndose sobre un riel horizontal. El primer paso consiste en insertar el video seleccionando la pestaña correspondiente. En el primer caso vamos a trabajar con un video en el que se observa un cuerpo desplazándose sobre un riel de aire, un riel de rozamiento despreciable. Es impulsado inicialmente, el momento en el que es impulsado no aparece en el video, ya se está moviendo cuando se comenzó la filmación. Eso nos permite arrancar el análisis en el cuadro 0 del video, como está indicado ahí, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que hacer nada, digamos, con el cuadro inicial, simplemente lo dejan ahí. Luego van a arrastrar el tope que nos marca el final del análisis del video hasta el momento en el que el cuerpo está por alcanzar el final del riel de aire. Tengan cuidado porque en realidad el cuerpo rebota y vuelve, entonces puede confundirse. Va a ser en el entorno del cuadro 75. No tiene que ser exactamente en ese cuadro, ¿verdad? Pero va a ser en ese entorno, para que tengan una referencia. Luego, la vara de calibración la van a colocar teniendo en cuenta que la distancia entre los dos soportes que se observan del riel están separados por 1 metro. Vamos a ubicar el origen en el vértice superior derecho del cuerpo. En realidad viene a ser un carrito pero sin ruedas que desliza, ¿verdad? Llamarle carrito puede causar confusión. Por eso digo que es un cuerpo o un objeto, simplemente. Sí, el origen lo colocamos ahí, en el extremo superior derecho. Y va a haber que corregir la inclinación. Si ustedes hacen clic sobre el eje X y lo mueven, se forma un cuadradito violeta donde estén haciendo clic y lo pueden levantar y bajar un poco hasta que quede lo más paralelo posible al riel, ¿verdad? Cuanto mejor se ajuste, mejor van a dar los resultados después. En el avance va a ser cada 5 cuadros. ¿Se acuerdan que acá había un 1? Hacen clic y toman la opción 5, que es una de las que aparece, ¿verdad? No hay que digitar en este caso. Como está indicado en el tutorial, van a crear masa puntual. Apretando Shift hacen clic, ¿verdad? Va a aparecer el punto 0, que quiero que lo marquen lo más cerca del origen posible, al punto 0, o sea, donde se encontraba el vértice superior derecho del carrito, del cuerpo, perdón, al comienzo del video. Y después obviamente saben que van a ir marcando los otros puntos de la trayectoria, van a ir empezando a aparecer valores acá, ¿verdad? Recordar que en esta parte del práctico hay que aplicar lo que usamos el otro día, no necesitamos la coordenada ahí, por lo tanto está en el tutorial cómo se hace para sacar esta columna. Ustedes van a invertir el orden para que les quede igual que en la ficha del práctico y haciendo clic derecho en el encabezado de la columna de la X y del tiempo van a hacer que el formato de los números sea con 2 decimales, digitando 0.00, ¿verdad? Está explicado en el tutorial, pero es hacer clic derecho en el encabezado de la columna, número formato, y ahí en el recuadro superior izquierdo
digitan 0.00. Si no quedó claro, se fijan en el tutorial que está explicado en el prelaboratorio. Lo mismo en los dos ejes, o sea, en las dos columnas, ¿verdad? Eso va a hacer que la incertidumbre de la posición sea de 0,01 metro y que la incertidumbre del tiempo sea de 0,01 segundo. Esto es muy importante para después en la realización del informe. La siguiente parte consiste en un movimiento sobre el riel pero inclinado. Se libera simplemente el objeto, ¿verdad? Un detalle que en realidad ahí parece que ya lo soltaron al bloquecito, pero en realidad todavía no lo han soltado. Entonces no comienza el análisis de video en el primer cuadro. Tienen que avanzar porque como que lo sueltan y lo vuelven a agarrar. Bueno, soy yo el que aparece ahí en realidad, ¿verdad? Y arrastran, ¿verdad? El primer triangulito lo arrastran hasta que lo libero, que es en el cuadro 67. Está aproximadamente en el cuadro 67. Como les decía, puede haber un margen de variación mínimo según, más que nada, la configuración de video que tenga su computadora, pero debería ser el cuadro adecuado de 67. El triángulo que marca al final va a ir también donde el cuerpo está llegando al final del riel. Recordar que hay un tope al final, entonces rebota, hay que tener cuidado con eso. Va a ser en el entorno del cuadro 129. Tomamos la vara de calibración nuevamente de 1 metro entre los soportes del eje. Lo único que queda rotada ahora. Cómo se ubica, se acuerdan, está en el tutorial. Nuevamente marcamos el origen en el vértice superior derecho, ¿verdad?, del objeto. Tomamos el eje y tratamos de colocarlo lo más paralelo posible al riel. En el avance seleccionamos para insertar otro valor porque no va a aparecer en las opciones y digitan el valor 7. En este caso, al marcar el primer punto, ¿verdad?, el carrito se llega a mover muy poco. Tómense el trabajo de marcar lo mejor posible el segundo punto. Pueden acercar con el scroll del ratón. Pueden acercar la imagen para marcarlo mejor. Les hace un zoom ahí en la zona donde estén señalando. Porque ese es el punto, el segundo punto que queda marcado, que sería el punto que queda con el número 1, ¿verdad? Recordar que arranca el primer punto, le pone 0, lo numera con el 0, este programa. Ese que podría causar algún pequeño error en la construcción después del gráfico. De todos modos, les va a dar bien el práctico, por más de que no lo coloquen en el lugar exacto donde debería ir, pero cuanto mejor lo coloquen, mejor va a ser el resultado. En este caso, la columna con la coordenada I también se suprime. Y recordar que queden con 2 decimales, tanto la posición como el tiempo. Y por lo tanto van a quedar con una incertidumbre de 0,01 metros la posición y de 0,01 segundos el tiempo. El tercer movimiento, que en realidad está vinculado con los dos anteriores, habrán visto en el teórico. Se trata del movimiento de un proyectil. Cuando introduzcan el video, les va a saltar el emoji, no, ¿verdad? Les va a saltar este cartel acá. ¿Está? Ignórenlo. ¿Sí? Yo marqué cerrar por las dudas. Yo marqué cerrar simplemente. Y tiene una única consecuencia cuando están trabajando con el programa que se las explico cuando llegue el momento ahora. Pero básicamente funciona normalmente, no causa mayor problema. Es un tema de compatibilidad,
de formatos con el video, ¿tá? Pero funciona bien con una pequeña diferencia que hay que tomar un cuidado al colocar el sistema de coordenadas nada más, que se los explico ahora. El avance es muy importante que quede en el cuadro exacto en el que la esfera, la ven acá, en que la esfera llega al final de la rampita. Esto es una rampa y la esfera va a caer, ¿verdad? En realidad va a ser lanzada horizontalmente. El cuadro es el 113 del video. Si hacen el análisis un cuadro más o un cuadro antes de que llegue al borde, la gráfica no va a quedar bien. ¿Tá? Por lo tanto, es muy importante que tengan cuidado con eso. El final es muy cerca, sigue en el cuadro 120, porque después rebota. Acá pasa como en los otros casos también, pega y rebota la esfera, hay que tener cuidado con eso. Si no, ya el movimiento sería, digamos, incluiría el impacto con la rampa y ahí da mal los resultados, si no, ¿tá? Tengan cuidado con eso. Entre el cuadro 113 y el cuadro 120 es el análisis. Para marcar la escala, se marca una línea que cubra 8 espacios. Cada espacio son 5 centímetros. Por lo tanto, tenemos 10, 20, 30, 40 centímetros. Que si lo expresamos en metros, tenemos que escribir 0,4, ¿verdad? Básicamente, en lugar de poner un metro, ponen 0,4. No hay que modificar la cantidad de cuadros. En este caso, el avance es cuadro a cuadro. Lo que les decía, cuando ustedes marquen acá para que ubique los ejes, no van a aparecer los ejes. No se van a ver para poderlos arrastrar. ¿Qué hacen? Digiten acá. Digiten las coordenadas. Si digitan estas mismas coordenadas, debería quedar ubicado en el centro de la esfera. Si hay alguna pequeña modificación, corríjanlo ustedes según la computadora de ustedes, capaz en alguna cuestión del formato de video, la configuración o algo no les quede exactamente en el mismo lugar. ¿Tá? En mi computadora me quedó ahí, en esas coordenadas X e Y, me quedó la ubicación del origen. ¿Tá? Recuerden, cuando toquen acá, no va a aparecer el eje. ¿Tá? Van a tener que digitarlo. Si de todos modos igual no aparece, toquen acá por las dudas. ¿Sí? Debería aparecer. En mi computadora aparecía. Simplemente toqué aquí y digité y ya está. Y después hay que rotar el eje, muy importante. El eje de las X 90 grados. Dice menos 90 ahí. Es muy importante eso. ¿Tá? O sea que lo rotan en este sentido el eje. Igual lo que tienen que hacer es, en lugar de como hacíamos hoy, seleccionar y girar, eso no va a funcionar por el tipo de formato de video. O no debería funcionar. Digiten acá menos 90. ¿Sí? Muy importante, menos 90. Para que los valores después de X e Y queden todos positivos y las gráficas queden, digamos, con un aspecto que es el más esperado. Al marcar el primer punto, la esfera vieron que ya empieza a caer. ¿Tá? Siempre tienen que ir haciendo clic en el centro de la esfera. La referencia es el centro de la esfera, tanto para el origen como para los puntos. El primero va en el origen mismo. ¿Tá? Obviamente que ustedes cuando cambien la cantidad de decimales, acá va a aparecer 0,00 y acá va a aparecer 0,00. En este caso, no hay que eliminar la columna I. Quedan las tres columnas, las colocan en el orden que aparece en la ficha para no confundirse al copiar y ya está. En cada columna tienen que colocar 2 decimales, ¿verdad? Haciendo clic derecho y ir al formato de los números y escribir 0,00. Ahí les va a quedar con 2 decimales. Por lo tanto, la incertidumbre de la coordenada X va a ser 0,01 metros. La incertidumbre de la coordenada Y también, 0,01 metros. Y la del tiempo va a ser de 0,01 segundos. Cuando tengan la tabla de valores completa, van a observar que los valores de la coordenada Y son todos de signo negativo. Excepto el primero que va a ser 0, los demás van a ser todos de signo negativo. Eso es por la orientación que tiene el eje. No hay manera de invertir un eje sin que se invierta también el otro. Por lo tanto, siempre quedaría una coordenada con signo negativo. Obviamente que los valores negativos los puedo utilizar sin ningún problema, pero la estética de las gráficas no es la más adecuada. Yo les recomendaría que los valores de la coordenada Y los copien como si fueran positivos, para que les quede, digamos,
estéticamente más prolijo el trabajo. Un detalle. En los informes observé que no completaban de manera correcta muchos estudiantes esta tabla. Algunos no la completaron, otros la completaron de manera incompleta. Por lo tanto, les voy a explicar cómo funciona. Voy a decir, supongamos que el valor de la pendiente de una de las gráficas, cualquiera de ellas, nos dio, por ejemplo, 2,6, con una incertidumbre absoluta de 0,2. La unidad, primero, importante no olvidar colocarla, y además de eso, ¿cómo la obtenemos? Nos fijamos simplemente. ¿Cuál sería la unidad del eje vertical? En este caso el metro. La unidad del eje horizontal, segundo al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, la pendiente nos queda metros sobre segundo cuadrado, y su incertidumbre absoluta también. Recordar, importante, estos valores simplemente son como ejemplo, ¿verdad? No tiene por qué dar ni parecido ni diferente. Si da similar o distinto, es simplemente una coincidencia. La expresión de la medida sería colocar el valor de la pendiente más menos su incertidumbre. ¿Sí? Recordemos que la pendiente se obtiene haciendo la regresión lineal. Está explicado en clases anteriores cómo se calcula usando simplemente las sumatorias o si usamos la planilla de cálculo. La incertidumbre absoluta está explicada cómo se calcula en detalle en el post laboratorio de la práctica número 1. Ahora vamos a ver cómo se obtiene la incertidumbre relativa porcentual. En realidad está explicado ya en las primeras clases, ¿verdad? Pero de todos modos lo retomamos por las dudas, porque algunos casos en el informe del práctico 1 no realizaron este cálculo. Capaz que no se dieron cuenta de hacerlo o no recordaban cómo se hacía. Por las dudas lo voy a explicar de nuevo. IRP es lo que está simbolizado habitualmente en las tablas, ¿sí? Incertidumbre relativa porcentual. En este caso, por ejemplo, teníamos la pendiente era de 2,6 metros por segundo cuadrado, eso correspondería al 100%. 0,2, que es la incertidumbre absoluta, corresponde a X, resuelve la regla de 3, en este caso da 7,7%, y sería el valor que ubican en la tabla.